Si tenemos que abordar el tema del diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica, lo primero que tenemos que entender es que se trata de un proceso multidisciplinar, en el que deben estar implicadas múltiples especialidades. En este proceso tienen un papel predominante la atención primaria y la enfermería, como ejes conductores durante todo el proceso de diagnóstico, y por supuesto en la optimización terapéutica y el seguimiento. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca requiere la presencia de síntomas y signos típicos y la evidencia objetiva de disfunción cardíaca, es decir, la presencia de cardiopatía estructural definida por distintas pruebas multimodales. Entre los síntomas típicos están la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la intolerancia al ejercicio físico y el edema de miembros inferiores. Aún así, los síntomas y los signos por sí solos son insuficientes para establecer el diagnóstico global del síndrome de insuficiencia cardíaca. Una historia clínica clásica, meticulosa, es fundamental para comenzar nuestro proceso diagnóstico. Sabemos que será más probable el diagnóstico de IC en pacientes con antecedentes de cardiopatía isquémica previa, infarto de miocardio, también en pacientes con factores de riesgo cardiovascular clásicos como la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, pacientes con enfermedad renal crónica, hábitos tóxicos como consumo excesivo de alcohol o antecedentes de tratamientos cardiotóxicos como parte de tratamientos quimioterápicos o inmunoterápicos para el cáncer. También será más probable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en pacientes con historia familiar de miocardiopatía o muerte súbita inexplicable, o que presenten mutaciones genéticas familiares ya conocidas. Las pruebas complementarias que vamos a llevar a cabo en el proceso diagnóstico de insuficiencia cardíaca abarcarán un espectro amplio, desde pruebas simples y accesibles como el electrocardiograma hasta pruebas de imagen avanzada y de laboratorio más complejas. En un primer abordaje del paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca realizaremos un electrocardiograma de 12 derivaciones, puesto que un electrocardiograma normal hace poco probable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El electrocardiograma puede revelar arritmias no conocidas previamente como la fibrilación auricular, ondas Q patológicas, hipertrofia significativa del ventrículo izquierdo o complejos QRS de duración prolongada, que incrementan la probabilidad diagnóstica de insuficiencia cardíaca. Esto puede guiarnos durante el tratamiento y darnos incluso pistas sobre el pronóstico de nuestro paciente. Un punto clave es la determinación de péptidos natriuréticos, un marcador esencial en el proceso diagnóstico según las guías de práctica clínica europeas. Concentraciones plasmáticas de péptido natriurético cerebral, BNP, menores de 35 picogramos mililitro, o de NT-proBNP, la fracción aminoterminal del propéptido natriurético cerebral, menores de 125 picogramos mililitro, hacen poco probable el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Estos biomarcadores tienen un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, si estos son negativos, tendremos una probabilidad muy remota de que nuestro paciente con síntomas tenga insuficiencia cardíaca. Debemos asimismo señalar que concentraciones de péptido natriurético altas pueden tener diversas causas, tanto cardiovasculares como no cardiovasculares, que reducen su precisión diagnóstica. Entre ellas está la fibrilación auricular, la edad avanzada y la enfermedad renal aguda o crónica. Por otra parte, las concentraciones de péptidos natriuréticos pueden ser desproporcionadamente bajas en pacientes con obesidad. Así que debemos tener en cuenta siempre estas características específicas de los marcadores a la hora de tomar decisiones. Por otro lado, está recomendada la extracción de una analítica sanguínea básica, con determinación de urea y electrolitos, creatinina, un hemograma completo y pruebas de función hepática y tiroidea, para continuar con nuestro proceso diagnóstico diferencial frente a otras entidades. La analítica también nos proporcionará información pronóstica importante que guiará los posibles tratamientos futuros que precisará nuestro paciente. En estos primeros abordajes diagnósticos también usaremos una prueba sencilla como es la radiografía de tórax, que nos ayudará a diferenciar distintas causas de disnea de origen no cardíaco, por ejemplo una enfermedad pulmonar significativa, y va a poder proporcionar evidencia para apoyar el diagnóstico de insuficiencia cardíaca en aquellos pacientes que presenten datos de congestión pulmonar en la radiografía de tórax o cardiomegalia significativa. Una vez completadas estas pruebas iniciales más básicas, es el momento de realizar la derivación a cardiología para completar pruebas más específicas. Siguiendo los algoritmos diagnósticos de nuestras guías de práctica clínica, la primera prueba que realizaremos será siempre un ecocardiograma transtorácico, una prueba relativamente sencilla pero con una alta rentabilidad diagnóstica. El ecocardiograma se ha convertido en una prueba clave para la evaluación de la función cardíaca de forma global.
Gracias al ecocardiograma determinaremos la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la dimensión de las cámaras ventriculares y auriculares, el grado de hipertrofia ventricular izquierda y anomalías en la contractilidad segmentaria que pueden orientar hacia enfermedad coronaria subyacente. También lo usaremos para valorar la función del ventrículo derecho. Vamos a encontrar datos que nos orienten en cuanto al grado de hipertensión pulmonar de nuestro paciente y valoraremos de forma exhaustiva la función de las válvulas cardíacas. Por supuesto, también analizaremos la función diastólica, que es clave sobre todo en aquellos pacientes que tengan una fracción de eyección conservada. Esta prueba básica nos va a ayudar a realizar una primera clasificación de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Teniendo en cuenta la fracción de eyección, clasificaremos a los enfermos en 3 grupos. Primer grupo, pacientes con fracción de eyección reducida, aquellos que tengan una fracción de eyección ventricular izquierda menor del 40%. Segundo grupo, pacientes con fracción de eyección ligeramente deprimida, cuando se encuentre entre el 41 y el 49%. Y por último, pacientes con fracción de eyección preservada, aquellos que tengan una fracción de eyección ventricular izquierda superior al 50%. Nuestras guías más recientes introducen un nuevo tipo, el de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección mejorada, un término que engloba a los pacientes que presentan una recuperación de FEBI de al menos 10 puntos sobre la previa, una situación, por suerte, cada vez más frecuente con las nuevas terapias médicas. Una vez realizadas estas pruebas básicas iniciales, debemos de ir más allá y tratar de determinar la etiología subyacente que explique el síndrome. Aquí entran en juego pruebas diagnósticas más específicas. Sabemos que una de las causas principales de insuficiencia cardíaca en nuestro medio es la enfermedad arterial coronaria, la cardiopatía isquémica. Y tenemos varias técnicas de imagen que nos van a permitir dilucidar si nuestro paciente tiene altas probabilidades de tenerla. La primera de ellas sería el ecocardiograma de estrés o de esfuerzo, con el que podemos evaluar si existe isquemia inducible y orientarnos ante una hipotética revascularización miocárdica. La resonancia magnética cardíaca es, a día de hoy, el estándar oro a la hora de caracterizar el tejido miocárdico de nuestro paciente. Es la técnica de elección para identificar fibrosis miocárdica, es decir, tejido cicatricial en el músculo cardíaco. La disposición subendocárdica del realce sugerirá cardiopatía isquémica y, al contrario, estará situado en la región media de la pared miocárdica, típicamente en pacientes con miocardiopatía dilatada de etiología no isquémica. Además, esta prueba nos va a ayudar a la hora de diagnosticar múltiples enfermedades, como la miocarditis, que se caracteriza por edema e inflamación de zonas del miocardio, enfermedades por depósito, como la miocardiopatía de Fabry o la amiloidosis cardíaca, y otras entidades más infrecuentes, como es la enfermedad de Chagas, la miocardiopatía rimogénica, la hemocromatosis o la sarcoidosis con afectación cardíaca. Con técnicas de resonancia de estrés podemos incluso detectar isquemia subyacente en pacientes con enfermedad coronaria y guiar futuras revascularizaciones. El diagnóstico de enfermedad coronaria se puede realizar de forma no invasiva, con un angiotac coronario, en pacientes con una probabilidad pretest intermedia o baja de enfermedad coronaria, o con resultados no concluyentes en las pruebas de estrés previas. El SPECT, una prueba nuclear, puede ser útil para la evaluación de isquemia y viabilidad miocárdica, sobre todo en aquellos pacientes con una enfermedad renal crónica que no nos permita la utilización de contrastes intravenosos. De forma específica, la gamografía con bifosfonatos marcados con tecnecio se ha mostrado como una herramienta de gran sensibilidad y especificidad para la detección de amiloidosis cardíaca por acúmulo de transtirretina. Si todas las pruebas previas nos orientan a que la causa de la disfunción cardíaca está en relación con cardiopatía isquémica, estaría recomendada una coronariografía invasiva para aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen angina o bien síntomas equivalentes, a pesar del tratamiento farmacológico óptimo. La coronariografía invasiva también se puede considerar en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que tengan una probabilidad pretest intermedia alta de enfermedad coronaria, es decir, pacientes con muchos factores de riesgo cardiovascular. Por último, en centros expertos, la determinación de paneles genéticos puede detectar mutaciones causantes de diversas miocardiopatías, ayudando en el diagnóstico y sobre todo en el cribado de los familiares del paciente que podrían estar afectos sin conocerlo. Estas últimas pruebas completan el diagnóstico etiológico de la insuficiencia cardíaca, pero aún así tenemos múltiples herramientas que nos van a ayudar a marcar cuál va a ser el pronóstico de nuestros pacientes y también colaborar al proceso diagnóstico. Las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar, la ergospirometría, que está recomendada como parte de la evaluación pretrasplante cardíaco o preterapias avanzadas,
Por ejemplo, para pacientes candidatos a asistencias ventriculares de larga duración, también está indicada a la hora de planificar un programa de rehabilitación cardíaca adaptado. En pacientes en los que la anamnesis sea compleja y queramos precisar de forma exacta su clase funcional, esta prueba resulta muy atractiva, ya que nos permitirá cuantificar este grado de disnea con parámetros puramente objetivos, ayudándonos a orientar el origen de su disnea diferenciando diversas causas, por ejemplo respiratorias. Otra prueba esencial en el diagnóstico y el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca es el cateterismo del corazón derecho, que va a estar recomendado en pacientes con insuficiencia cardíaca grave, es decir, en estadios más avanzados, C o D, en la clasificación del American College of Cardiology, considerándose una prueba obligatoria en pacientes que vayan a ser candidatos a terapias avanzadas o asistencias ventriculares de larga duración y esencial en el diagnóstico etiológico en pacientes en los que sospechemos una pericarditis constrictiva o miocardiopatías de perfil restrictivo. Asimismo, los pacientes con cardiopatías congénitas también se van a beneficiar de este tipo de pruebas a la hora de su valoración. En conclusión, el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es complejo. Exige un manejo multidisciplinar del paciente, una colaboración entre distintas especialidades y una gestión de recursos sanitarios ordenada. De este modo, seguir un orden protocolizado en cuanto a las pruebas que usemos para llegar al diagnóstico de nuestro paciente es fundamental y requiere de una organización en protocolos meticulosa y de una comunicación fluida entre las distintas etapas del proceso asistencial.